Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Espero que se encuentren todos de buena forma y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de filosofía y psicología. Esta sería nuestra tercera clase que vamos a trabajar algunos temitas relacionados con personalidad, emoción, sentimiento y autoestima. Veo que hay una estudiante que está conectada, ¿sí? Estrella Espinosa. Hola, Estrella. ¿Me escuchas? Hola, buenos días. Sí, profesor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Aquí estamos para la clase. Vamos a empezar la clase. ¿Ya? Ok. Vale. Bien. Entonces, como decía ahí a la estudiante que está conectada, esta clase, por supuesto, va a quedar grabada para que puedan revisarla después los otros estudiantes que no se pueden conectar. Y tal como decía anteriormente, vamos a trabajar el día de hoy lo que son temas bastante importantes dentro de lo que respecta a la psicología y a la filosofía. Y vamos a dividirla de la siguiente forma, que va a ser la personalidad, emociones, sentimientos y autoestima. ¿Ya? Vamos a hacer la presentación ahora y comenzamos. Ahí se está cargando un poquito. Tenemos clase hasta las 11 de la mañana para que aprovechemos bien el tiempo y podamos despejar, digamos, dudas después al final si las hay. ¿Ya? Bien, el objetivo de aprendizaje entonces para la clase del día de hoy es que ustedes conozcan y comprendan conceptos claves de la psicología para entender al ser humano como un ser integral. ¿Ya? La metodología de la clase del día de hoy, voy a hacer la presentación, yo como profe aquí, de los contenidos fundamentales. Espero hacerla más o menos unos 30 minutos para que después dejemos el resto para comentarios, dudas y preguntas si las hay. De todas maneras, si hay alguna consulta al estudiante que está presente ahí, las puede escribir por el chat y también después al final las podemos leer. ¿Ok? Bueno, vamos a partir con la primera parte, que es aquí una pregunta que está arriba y que dice, ¿qué es la personalidad? Todos en algún momento hemos escuchado hablar en nuestra vida sobre el tema de la personalidad, ¿ya? Y muchas veces se suele confundir este concepto con las emociones, ¿ya? Por ejemplo, cuando se dice a los niños, cuando están en un lugar donde, en el colegio, no sé, pues con los amiguitos, oh, este niñito no tiene personalidad. Entonces, muchos piensan que no tiene personalidad. ¿Qué significa eso? De que es vergonzoso, ¿ya? Entonces está mal utilizado el concepto ahí. La personalidad abarca mucho más allá de que una emoción, ¿ya? Entonces, como usted logra ver aquí en el dibujo que está, la personalidad se compone de dos conceptos fundamentales, a saber, que es uno el temperamento, que está ahí al lado izquierdo de la pantalla, y el carácter. El temperamento, en palabras simples, son los factores biológicos innatos que vienen dados con nuestros genes, ¿ya? Y el carácter son los factores ambientales, cómo se va transformando nuestra conducta, nuestra forma de ser con el tiempo, ¿ya? Y dentro de los factores ambientales es todo lo que nos rodea a nuestra existencia, a nuestro ser. ¿Ya? Entonces la personalidad, cuando pregunten ahí qué es la personalidad es temperamento y carácter. En la siguiente diapo, aquí yo puse una diferencia entre lo que es el temperamento y el carácter. En el lado izquierdo tenemos lo que es el temperamento y por el lado derecho tenemos lo que es el carácter. En la primera instancia del temperamento, cuando es innato significa que viene dado, viene heredado por nuestra genética, por nuestra biología. Ya, por eso ahí dice de una dimensión biológica y obviamente dice ahí también el origen genético. El temperamento no se puede modificar, es nuestra carga genética, es difícil de modificar, imposible diría yo. No puede ser cambiado por nuestros actos, por nuestras conductas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que es una dimensión somática. Significa que está dentro de nuestras conexiones somáticas, dentro de nuestro cerebro. ¿Ya? Y se manifiesta, digamos, el temperamento como algo que no se puede controlar. ¿Mm? De repente cuando las personas dicen, oh, esta persona es muy temperamental, ¿ya? Es cuando no se puede controlar frente a ciertas situaciones,
¿ya? Y se suele confundir muchas veces también con el carácter, cuando se dice, oh, esta persona tiene el carácter fuerte. No, ahí se debe decir que es temperamental, ¿ya? Porque viene acomodado con esa conducta. ¿Mm? En cambio, el carácter se va adquiriendo. ¿Qué significa que se adquiera? Que son hábitos, se van aprendiendo desde el momento que estamos ya dentro de nuestra vida. eh, Vamos aprendiendo cosas, hábitos en nuestros espacios relacionales, con nuestras familias, en los espacios educativos. ¿Mm? También, digamos, en ese sentido, el carácter tiene una dimensión biológica, pero es social. También se le suma el componente social, ¿ya? El componente genético también es importante dentro del carácter, pero aquí se va aprendiendo. Hay un aprendizaje. El carácter se enseña, se modifica. Ahí, como dice en negrita, se modifica. Como dice también ahí, puede ser modificado por los actos, ¿ya? Las conductas también, mediante la educación en el contexto social. ¿Ya? Por eso es importante, digamos, cuando se enseña dentro de la familia y se refuerza dentro de los establecimientos educacionales o de las instituciones el hecho de tener conducta acorde a los valores. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, se educa y se puede controlar, ¿ya? Pero nunca olviden que la personalidad se compone de la ecuación temperamento más carácter. Esa es la personalidad. Ya, aquí tenemos algunas definiciones de personalidad, chiquillos. ¿Ya? Tenemos la primera que dice que es un conjunto de rasgos y cualidades, perdón, que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Todas las personas pueden tener algunos rasgos similares de personalidad, ¿ya? Pero cada uno es un ser independiente, ¿ya? Que nos diferencian de unos con otros. No, siempre se dice, no, si los hermanos, por ejemplo, tienen como la misma personalidad. Según las investigaciones que se han hecho desde el lado de la psicología, hasta los hermanos gemelos tienen diferente personalidad, ¿ya? No es que sean calcados iguales, no. La personalidad es propia de cada persona. Y tal como dice la segunda definición, que es otra definición más, y podemos encontrar muchas, muchas más, la personalidad es la organización compleja de cogniciones, emociones y conducta que da orientación y pautas, coherencia a la vida de una persona, como el cuerpo, la personalidad está integrada tanto por estructuras como procesos y refleja tanto la naturaleza, los genes, como el aprendizaje. Entonces, en esa definición que es más larguita que está abajo, en palabras simples nos está diciendo ahí que la personalidad es muy, muy difícil de poder definir. ¿Por qué? Porque es una complejidad, ¿ya? De cogniciones, hay muchos procesos mentales, cognitivos, que están detrás. Y también emociones. Y esas emociones también están relacionadas con la conducta. Y por supuesto también que se integra, como dice ahí, con los procesos por estructuras de la naturaleza, que son los genes y el aprendizaje. Por lo tanto, en la definición segunda está el temperamento y el carácter, ¿ya? Bien, ahora en la siguiente diapo, estimado estudiante, vamos a ver lo que es la emoción y el sentimiento. Es bueno tener en cuenta aquí la diferencia entre una de otra. En este caso, las emociones se diferencian de los sentimientos. ¿Por qué? Porque las emociones son rápidas, nos vienen de manera súbita y sin esperarlo. No nos damos cuenta cuando nos emocionamos, ¿ya? Pueden venir de forma rápida cuando vive una persona una percepción de algo, de una situación que le pasa, ¡chua! Te puede venir una, una emoción así sin esperarlo, como por ejemplo la rabia, ¿ya? O un momento que te pasa, que uno no se lo esperaba y te viene una situación de alegría, ¿ya? Por percibir esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que la emoción es la respuesta a un estímulo, ¿ya? Pero dura poco. Esa es la emoción. En cambio, el sentimiento es el resultado de vivencias y de experiencias progresivas que dejan una huella, ¿ya? El sentimiento, en palabras simples, es más duradero, ¿ya? Eh, Dura mucho más, por ejemplo, cuando uno se ve involucrado en una relación afectiva, ¿ya? Con una persona y siente amor por esa persona, ¿ya? Estamos hablando ahí de un sentimiento porque dura, tiene una durabilidad en el tiempo. No es que vaya a durar de un momento para otro como en la emoción.
sino que tenemos más tiempo con el sentimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, digamos, son complejos y duraderos, pero son menos intensos. ¿Ya? Nos puede durar, como decía anteriormente, un tiempo, ¿ya? Un tiempo ahí, podemos sentir ese sentimiento, se siente también, pero no es como tan más alocado como es la emoción. ¿Ya? Entonces, miren, ahí yo puse en la otra diapositiva acá las diferencias entre la emoción y el sentimiento. ¿Ya? Eh, en la emoción es una reacción a un estímulo. ¿Ya? En cambio, el sentimiento es un estado de ánimo estable, que se mantiene en el tiempo, lo que decía anteriormente. La emoción es inconsciente e inmediato, no nos damos cuenta, ¡pum!, se estimula, aparece la emoción. En cambio, el sentimiento es progresivo y es consciente, nos damos cuenta de que estamos sintiendo eso que nos está pasando. La emoción es corta, un periodo corto de duración, en cambio el sentimiento es largo. La emoción, ¿ya? Siempre la emoción se relaciona con el corazón, ¿ya? Y ahí se habla de que está antes que la razón. En cambio, el sentimiento lo podemos reflexionar, ¿ya? Lo podemos interpretar y lo podemos pensar también. Mira qué interesante. Las emociones son universales, ¿ya? Las emociones, hay un sinfín de emociones. Después les voy a mostrar una, un- una ruedita ahí donde aparecen muchas emociones y les voy a explicar cómo las podemos interpretar. Y el sentimiento es individual, pues, ¿ya? Cada persona tiene su propio sentimiento, su forma de sentir. La emoción es más intensa, mira, fíjate que es más intensa, a pesar de que más corto es más intenso. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo reacciona. Ya cuando nos vemos en un ataque de ira, por ejemplo, o de enojo, es más intenso nuestro cuerpo, ¿cierto? Siente tritones, siente calor, nos ponemos rojos, ¿ya? Pero después se nos pasa. En cambio, el sentimiento, digamos, es menos intenso, pero más profundo. Cuando vivimos una situación, por ejemplo, una relación de amor, de tiempo, y se termina esa relación, ¿cómo quedamos? Quedamos con algo más profundo, ¿ya? Pero menos intenso, que con el tiempo va a ir decantando. La emoción, pum, uno actúa al estímulo, ¿ya? Si, por ejemplo, uno va caminando por la calle y, ¡pah!, y se aparece un perro y te va a atacar el perro, uno lleva a actuar. ¿Qué es lo que va a hacer? No se va a quedar parado ahí, sino que va a agarrar algo, un palo, una piedra, para poder defenderse o a salir arrancando, ¿ya? Esa es una emoción que se nos viene con un estímulo. En cambio, el sentimiento nos lleva como a decidir y de vivir de una manera, ¿ya? El sentimiento puede estar presente en muchos años de nuestra vida, mucho tiempo, ¿ya? Y se puede manejar en ese sentido. Una forma se transforma en una forma, en una manera de vivir. Son interesantes estos conceptos para poder entender al ser humano, ¿ya? Muy, muy interesante. Miren, aquí está la ruedita que yo le explicaba, ¿ya? Oh, dije, chuta, tanta palabra que aparece aquí. Pero si ustedes se fijan aquí, aparece en el medio, está la rueda de las emociones, ¿ya? La rueda de las emociones. Entonces uno esto lo puede tener, ¿ya? Eh, como un apunte para su vida, ¿ya? Entonces de repente uno puede en la mañana levantarse y decir, ¿cómo me siento? Me siento enojado, con ira, tengo miedo, me siento sorprendido, estoy feliz, siento tristeza o estoy disgustado por algo. Entonces, a medida que va pasando el día, uno puede ir viendo cómo va evolucionando esta emoción, ¿ya? Y la emoción puede pasar de una a otra, así de rápido. Del disgusto a la tristeza, del disgusto a la sorpresa, va jugando, se va conjugando, ¿ya? Entonces, si ustedes fijan, hay un concepto y después vienen otros más, ¿ya? Y esos están relacionados con, por ejemplo, el disgusto, crítico, estoy crítico, hoy día me siento desaprobado, o decepcionado, terrible, o evasivo, y eso también deriva en otras características de la personalidad, ¿ya? De la emoción en sí. Escéptico, sentencioso, ya, aborrecido, repugnante. En cada una de las partes aparece la característica. Entonces aquí, de acuerdo a los especialistas, los psicólogos dicen que es importante como ir conociéndose a sí mismo e ir viendo cómo va la emoción o cómo me siento yo durante el día, ¿ya? Frente a algo. Entonces, es bueno como tenerlo como ejercicio para salud mental, ¿ya? Para poder ir trabajando eso, que es súper, súper, súper válido, digamos, para tenerlo en estos tiempos, ¿ya? Entonces, les dejo también esta ruedita aquí de las emociones, ¿vale? Otro concepto súper importante dentro de la psicología y de la filosofía es la autoestima, ¿ya? Hemos escuchado hablar hartas veces de la autoestima, ¿ya? Y la autoestima se define como el valor, la valoración, cómo uno se siente.
ya, cómo uno se siente a uno mismo. Y también mide el grado de autovaloración, cómo yo me voy a sentir a mí mismo y cómo confío en mí. ¿Ya? Es un concepto bastante interesante que tiene hartas cosas detrás. ¿Ya? Generalmente, digamos, la autoestima podemos diferenciarla en dos cosas, que uno puede existir la alta y la baja autoestima. Y como dice ahí, la característica es que la autoestima alta es cuando se tiene confianza en sí mismo, a sí misma, y se valora positivamente. ¿Mm? Por el contrario, una persona con autoestima baja no tiene la confianza en sí misma y no se acepta tal y como es. ¿Ya? Esas son como las dos características, que la persona con alta autoestima se valora positivamente, en cambio la autoestima baja no acepta y no se acepta a sí mismo, ¿ya? Y tal y cual como es. ¿Vale? Siempre hay que tirar, digamos, la autoestima hacia arriba. Si hay situaciones de baja autoestima, por ejemplo, alguna situación que uno va pasando y eso va perdurando por el tiempo, tiene que buscar apoyo. Ya. También es importante como tener en claro la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima. ¿Ya? Entonces aquí está el cuadrito donde encontramos en esta parte del lado izquierdo de la pantalla el autoconcepto versus la autoestima, que está al lado derecho. El autoconcepto ya es una dimensión a nivel de cerebro, ya es más racional en ese caso, el autoconcepto. Y la autoestima tiene como característica lo afectivo. ¿Qué significa eso? Es más emocional, la autoestima. El autoconcepto es más racional. Por eso aparece el dibujo del cerebro y del corazón. ¿Ya? El autoconcepto es cómo uno se ve a sí mismo y lo que pienso sobre mí. Por eso uno está como de repente piensa mucho, así como, ¿cómo está ahí? ¿Cómo me siento bien, me siento mal? Ahí está funcionando, digamos, el tema de autoconcepto, lo que uno piensa sobre mí, los pensamientos a nivel más de conciencia. En cambio, en el tema de la autoestima es lo que se siente, lo que uno siente con uno mismo, cómo uno se siente. Entonces ahí también entra muy fuerte el tema emocional. ¿Ya? Datos relativos a las capacidades, a los logros, a las necesidades, las capacidades, lo que uno puede lograr, lo que uno puede hacer, lo que uno necesita. Es más racional, como decía anteriormente, se piensa más en el autoconcepto. Y la autoestima, yo lo veo como desde la perspectiva de qué me sirve y lo que no me sirve, lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos conceptos principales que son autoconcepto y autoestima. La autoestima y el autoconcepto es súper importante, chiquillos, tenerlo en cuenta, porque esto uno tiene que buscar un equilibrio entre ambas cosas. ¿Ya? A veces nos dejamos llevar por nuestro autoconcepto, ¿ya? Y otras veces nos dejamos llevar por la autoestima, pero hay que tratar de buscar un equilibrio en ambas cosas. Entonces el autoconcepto implica la percepción que tenemos de nosotros mismos y la autoestima es la valoración que hacemos de nuestro autoconcepto y las áreas que la componen. Ya tienen que ir dialogando estas dos áreas, ¿ya? Para poder tener una vida equilibrada. Y por supuesto también es parte de nuestra salud mental. 4 pilares para cuidar la autoestima de Walter Rizzo. Vamos a ver este videito ya de este psicólogo, filósofo, muy importante, muy interesante, ¿ya? Para que lo podamos revisar, ¿ya? Va a quedar ahí en la información correspondiente y vamos a darle play, ¿vale? La autoestima a veces se asocia al egoísmo, no tiene nada que ver. El ego es egolatría, que me amo, egocentrismo, que todo gira a mi alrededor, y egoísmo, que todo lo quiero para mí. No, la autoestima no es esa. Entonces hay cuatro pilares básicos de la autoestima, que se pueden desarrollar y se pueden enseñar. Es decir, yo sé que hay materias en algunos colegios que enseñan el bienestar, vivir con bienestar, pero yo pondría aprender a perder como una materia. Y la otra sería amor propio. Amor propio 1, 2, 3 y 4, hasta la universidad. Bueno, el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es si tú te aceptas como persona o no. Es que tú no te lastimes a ti mismo y que tú te trates bien a ti mismo. No tratarse mal es no ponerse rótulos,
es no autocriticarse despiadadamente, es uno tener el beneficio de la duda, es lo que los budistas llaman de autocompasión, pero no de lástima, sino así como hay una empatía y compasión externa, también tenés que cuidarte. El cuidado de uno mismo y el cuidado de sí, no solamente es lavarse los dientes y comer bien, es no lastimarte. Eso es fundamental para que los niños aprendan. Ustedes no deben permitir ni deben aceptar por principio la autodestrucción del yo. ¿Por qué van a aceptar eso? Claro que hay padres que lo impulsan, ¿no? Mi padre, yo era un muchacho que sacaba 9, 8, 9. Siempre mi papá me decía, ¿y por qué no 10? Imagínense en el refuerzo. El niño tiene que aprender a autoelogiarse, autorreforzarse. Lo hice bien. Ah, no, que eso es mucha condescendencia. No, eso es lo normal. ¿De acuerdo? El autoconcepto. Eso es un pilar. ¿Sí? Y eso se forma. Bueno, el segundo pilar, la autoimagen. Es que tanto te gustas o no te gustas. La belleza es una actitud. Si tú te sientes agradable, eso es lo que transmites. Cuando no te gustas, hay algo que está funcionando mal. Ya sea por los cánones que te ponen afuera, porque en la misma familia la belleza puede ser un valor. Y la belleza no es un valor. Entonces, quererse a uno mismo es exaltar lo que a uno le gusta y entender esto, que a vos no te valida la gente, te validas tú mismo. Porque si tú crees que los que te dan valor es la gente, de acuerdo a lo que te dice, estás expuesto. Se juntan 10 a hablar mal de vos y te destruyen. ¿Sí? El último juez de tu propia conducta eres tú mismo. Autoimagen. Cualquiera persona es bella si se siente bella. Y las investigaciones muestran que los que se sienten bellos conquistan más fácil que los que no se sienten bellos, aunque sean más bellos. El tercer pilar es el autorreforzamiento, es que yo me dé gustos. ¿Qué es el autorrefuerzo? El autoelogio. ¿Sí? Me gusto, lo hice bien, la autofelicitación. ¿De acuerdo? Esto no es alimentar el ego ni el narcisismo. No se vuelve narcisista el que quiere, sino el que puede. Y para poder tenés que tener algunas variables muy complicadas. ¿Sí? Bueno, el último pilar es la autoeficacia, que es muy importante. La autoeficacia es qué tanta confianza tienes en ti mismo. Si tienes confianza en ti mismo, si crees en ti como persona, ¿no? Si crees que tienes la habilidad y las competencias necesarias para poder enfrentar una situación y persistir en esa situación. Eso hay que enseñarle a los niños. No es a no darse por vencidos, sino a intentarlo hasta el final. Es que el éxito no es ganar, es intentarlo, bien intentado. El éxito no es tener plata, es disfrutar de lo que uno hace. La persona con autoeficacia persevera un poco. El valiente no es la persona que no le tiene al miedo, eso es un psicópata. ¿Sí? El valiente es el que enfrenta el miedo. Aunque le tiemblen las piernas, le tiemblen las gafas y todo lo que tenga, pero lo enfrentan. Por ahí había un autor, que no me acuerdo el nombre, una frase de estas célebres, donde decía, la diferencia entre el valiente y la otra persona es que el valiente aguanta el miedo 5 minutos más. ¿Sí? Entonces hay que enseñarle a los niños, a tener confianza en ellos, es ponerse a prueba. No es ponerle velas al sufrimiento, sino es la cultura del esfuerzo. Entonces, que entiendas de que las cosas no llegan fácil. Lo importante no es las veces que te caigas. Eso es lo que habría que decirle a todos los niños. No es las veces que te caigas, que te tumben, es las veces que te levantes. La autoestima. Súper bien. No sé si hay alguna pregunta o duda para seguir avanzando. Podemos seguir avanzando en los otros conceptos que se nos vienen. Con respecto a la personalidad, a las emociones, ¿alguna duda, pregunta, qué les parece? No, profesor. ¿Sí? ¿Qué le parece la información? En realidad igual me sentí identificada. Ya, qué bueno. Sí, pues súper bien. Esos son temas que son muy importantes de poder abordar también, ¿ya?
todos estos temas que tienen que ver con psicología y filosofía nos hacen identificarnos, ¿ya? Con nuestra realidad, con lo que nos pasa en el día a día, ¿ya? Sí, pues yo, por ejemplo, siempre me encuentro fea y si escucho que alguien dice, ay, yo soy linda, yo, ay, qué feo, digo yo como tan agrandada. Claro, sí, eso suele pasar. Hay Pero, personas pero así que como dice confunden la autoestima. así como dice el profesor, uno debería sentirse, Claro, hay que creerse el cuento, como se dice, tirar para arriba siempre, pensar positivo en todo. Eso es una característica súper importante de la autoestima también, de cómo nos sentimos, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar, mira, para aprovechar los minutos que tenemos, ¿ya? Porque tenemos clases hasta las 11, vamos a avanzar en otros conceptos también importantes dentro de la psicología, ¿ya? Y la filosofía. Entonces vamos a ir a compartir eso, la resiliencia, salud mental, conflictos y valores, ¿vale? Entonces al final también vamos a dejar un par de minutitos para ver si hay alguna pregunta, duda, ¿ya? La idea es que podamos ir avanzando, ¿cierto? Porque ya nos quedan prácticamente muy poquitas clases y la idea es que podamos aprovechar esta instancia, ¿vale? Entonces, como decía anteriormente, aquí tenemos la presentación, ¿cierto? De otros conceptos importantes dentro de la asignatura, ¿ya? Y que lo vamos a también conversar ahora, ¿vale? Entonces, el propósito también de estos conceptos es entender estos conceptos que son parte de la psicología para entendernos a nosotros mismos, ¿ya? Como seres humanos y su relación con el medio y con nosotros mismos, ¿ya? Vamos a empezar por este concepto, que es un concepto súper interesante y súper importante, porque siempre en la evaluación se pregunta la resiliencia, ¿ya? ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia se entiende como la capacidad que tiene el ser humano para superar situaciones difíciles, ¿ya? Y cuando uno vive una situación difícil, ¿ya? Existe la resiliencia que se caracteriza por aquellas personas que viven unas situaciones difíciles, pero salen fortalecidos de esa situación, ¿ya? Según la Academia Española, el significado de resiliencia se define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a situaciones difíciles o perturbadoras. Entonces la resiliencia es realmente importante para el desarrollo de nuestra vida, ya que a lo largo de ella se presentan numerosos momentos difíciles en nuestra existencia, en nuestra vida, y situaciones súper complicadas. Entonces, el saber superar esas situaciones va a determinar nuestra felicidad diaria, ¿ya? Entonces, la resiliencia, palabra simple, es salir fortalecido de una situación difícil, ¿ya? Bien. ¿Cómo es una persona resiliente? ¿Ya? Vamos a ver, mira este video cortito, ¿cierto? Donde aparecen características de una persona resiliente, ¿ya? Está súper interesante. Vamos a darle play. El Diccionario de la Lengua Española define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversos. Las personas resilientes muestran unas habilidades extraordinarias para afrontar los problemas y superarlos. Son emocionalmente fuertes, hasta tal punto que tras la adversidad, tras la caída, se levantan y se adaptan a la nueva situación. ¿Qué aptitudes o capacidades muestra una persona resiliente? Los investigadores que han estudiado a las personas resilientes y su capacidad de adaptación a la vida han llegado a la conclusión de que hay una serie de características comunes que suelen manifestar o desarrollar todo resiliente, a saber: aprenden de la adversidad. Es decir, cada prueba, cada obstáculo que se les presenta en la vida les sirve para aprender, para hacer cambios. Si otras personas tienden a hundirse cuando llegan los problemas, los resilientes tienden a afrontarlos y realizan los cambios necesarios para conseguir su objetivo. Se adaptan rápidamente a los cambios. No identifican los cambios con problemas, sino con metas a superar. Suelen ser personas flexibles que se avienen a las circunstancias, a las que siempre les sacan partido. Pueden mostrar una personalidad contradictoria.
Pueden ser lógicos e intuitivos a la vez, serios y divertidos, racionales e irracionales, nerviosos y tranquilos. Son seguros de sí mismos y tienen una autoestima fuerte. Lejos de achantarse ante las críticas, las reciben y aceptan sin que les causen ningún daño. En su afán por superarse y progresar, prestan atención a las críticas constructivas que les hacen los demás y las asimilan para aprender de ellas. Suelen ser personas muy sociables. Los resilientes suelen tener mucha facilidad para las relaciones, ya sean amistades o relaciones de pareja. Tienen capacidad para acoplarse a cualquier tipo de persona. Soportan mejor el estrés y las situaciones tóxicas. Su facilidad para adaptarse a los problemas y su capacidad de afrontarlos y aprender de ellos convierte a los resilientes en personas que superan mejor el estrés y la frustración e incluso sacan provecho de ello para aprender. La resiliencia es la capacidad de adaptación y de superación. Por ello, aquellas personas que son resilientes tienden a ser más felices y disfrutar de una vida más plena. Súper interesante el concepto de resiliencia, entonces. Ojo, pueden existir personas más resilientes y personas menos resilientes, ¿ya? Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Otra cosa importante también, estimado estudiante, es la salud mental. ¿Ya? Cuando hablamos de todos estos temas que hemos abordado, es obviamente tener en cuenta lo que es la salud mental. Y la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar en forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esa es la definición teórica de la salud mental. Pero no todo es tan bello y lindo como dice la salud mental, sino que también dentro de la salud mental existen situaciones que nos vemos superados muchas veces, ¿ya? Y aquí aparece el concepto de estrés. Cuando tenemos problemas monetarios, cuando la rutina nos tiene sobrepasados, cuando tenemos una desilusión amorosa, cuando no nos estamos alimentando bien, por ejemplo, o no tenemos tiempo para poder alimentarnos bien, cuando tenemos mucho exceso de trabajo, cuando tenemos que resolver situaciones que han sido muy difíciles, nos llega el estrés, ¿ya? Y que es parte también de nuestra salud mental. La salud mental tiene un estado de bienestar, obviamente, ¿ya? Si uno se ve sometido a situaciones de estrés, ¿ya? Se puede superar el estrés. ¿Mm? Y sabiendo de que la salud mental nos va a llevar hacia el camino de ser conscientes de nuestras propias dificultades, afrontar las tensiones normales de la vida, a ser capaz de contribuir a la comunidad, de tener un rendimiento adecuado en las responsabilidades, tenemos que tener en cuenta hábitos para poder cuidar nuestra salud mental, ¿ya? Y de acuerdo a los expertos en el tema de salud mental, para no irse por el caminito, ¿cierto?, del estrés, porque si nos estresamos y no tratamos nuestro estrés, nos puede llegar otra enfermedad más compleja, ¿ya? Tenemos 5 hábitos: hacer ejercicio, conversar de nuestras emociones, aprender cosas nuevas, tener una alimentación adecuada y mantenerse activo, ¿ya? Esas son las claves para poder cuidar nuestra salud mental. La importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial, ¿ya? Vamos a ver otro videito cortito, ¿ya? Donde nos habla aquí de la salud mental a nivel mundial. Veamos cómo está la cosa. La salud mental y las necesidades psicosociales pueden ser menos visibles que las necesidades físicas, pero no por eso son menos reales, urgentes o generar amenazas que comprometan la vida. Los trastornos de salud mental están entre las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Y, sin embargo, a nivel mundial, el 80% de las personas no recibe una atención de calidad y asequible en salud mental. Y cada 40 segundos, alguien muere por suicidio.
Durante los conflictos armados, los desastres naturales o las emergencias sanitarias, la necesidad de salud mental y apoyo psicosocial se incrementan de forma dramática, mientras que las estructuras asistenciales que existen usualmente se saturan. Durante mucho tiempo, las necesidades en salud mental y apoyo psicosocial han estado ocultas a causa del fuerte estigma en torno a los trastornos de salud mental, acceso restringido a los servicios de atención, falta de suficientes capacidades de la fuerza laboral sanitaria, insuficientes recursos para atender las necesidades y falta de priorización a nivel global. La salud mental y el bienestar psicosocial son esenciales para que las personas puedan llevar una vida con sentido, realizar sus actividades cotidianas y cuidarse a sí mismas y a sus familias. Si no se hace frente a las necesidades desatendidas de salud mental y psicosociales en todo el mundo, se van a generar profundas consecuencias humanas, sociales y económicas a largo plazo. Si bien la mayoría de las personas son resilientes, enfocarse en la salud mental y el apoyo psicosocial de forma temprana y apropiada puede evitar que el sufrimiento evolucione a trastornos más severos. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es consciente de la necesidad urgente de incrementar la atención, suplir las necesidades y cerrar las brechas en salud mental y apoyo psicosocial. Por ese motivo, en diciembre de 2019, asumimos compromisos históricos por medio de una política y marco de referencia globales para generar una respuesta a las necesidades de salud mental y psicosociales más armonizada, integral, contextualmente oportuna y holística, y una resolución adoptada conjuntamente con los estados para atender las necesidades específicas de salud mental y psicosociales de las personas afectadas por conflictos armados, desastres naturales y otras emergencias. La política y la resolución pueden ofrecerle apoyo y orientación en su contexto laboral. Juntos podemos incrementar acciones que atiendan las necesidades de salud mental y psicosociales. Obtenga más información en www.pscenter.org. Bueno, ahí veíamos ese video sobre la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial. Hay que tener en cuenta, imagínense que a nivel mundial hay problemáticas, el 80% de las personas tienen problemas de salud mental, ¿ya? Y estas se ocultan, se ocultan. ¿Qué significa eso? Que no hay preocupación, no interesa la salud mental. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que hacernos cargo. Se tienen que hacer cargo las instituciones, las políticas públicas, desde temprano, desde la primera infancia, ya con la situación, con el objetivo de cerrar brechas, ya, y que no se vaya incrementando esto, porque cada vez más hay situaciones más difíciles. De ahí, como se decía, hay personas que se suicidan, digamos, cada momento. Entonces, eso es lo que hay que buscar y tratar de evitar y de apoyar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se cierran las brechas, generando acuerdos y las políticas públicas también que se puedan llevar hacia ese plano. ¿Ok? Entonces, ese video también es importante tenerlo en cuenta como para poder reflexionar sobre las situaciones de salud mental a nivel mundial. ¿Ya? Bueno, también es importante tener en cuenta, porque mira, las situaciones que ocurren a nivel mundial, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel individual, ocurren los conflictos. ¿Ya? ¿Y qué es un conflicto? Un conflicto se define como un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra le ha afectado de manera negativa o está a punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses. ¿Ya? El conflicto ocurre, ¿ya? Cuando una persona pasa a llevar algo, yo me siento afectado de manera negativa por lo que está ocurriendo, por la situación. Puede haber un conflicto por un malentendido o por una situación que me está afectando o me está, eh, digamos, llevando hacia la afectación de mis intereses. ¿Ya? Entonces, esa es una definición general de lo que es el conflicto. Aquí, miren, les presento aquí es una cruz que hay y que está dividido acá en 4 maneras de abordar los conflictos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener en la parte de arriba cambiar la situación, que es mantenerse activo, ¿ya? Frente a una situación. Vamos a tener por el lado izquierdo cuando es perjudicial para el otro, donde hay un bajo compromiso. ¿Ya? En la parte de abajo vamos a tener un status quo que se llama el pasivo, el mantenerse pasivo. ¿Ya? Y por el otro lado, en el lado derecho, vamos a tener lo beneficioso para el otro, es decir, el alto compromiso. Entonces esto se puede interpretar, si lo miramos
hacia arriba, si lo miramos hacia el lado y lo miramos hacia abajo, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos de una situación, ¿ya?, que me estoy abordando un conflicto, ¿cómo lo puedo hacer y va a ser perjudicial para el otro? Me voy, ¿ya? No enfrento el problema, me voy, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Es perjudicable para poder buscar la solución del conflicto y hay un bajo compromiso. Pero si nos vamos para el otro lado, para el lado a mano derecha, digamos, hablamos y buscamos una solución, eso va a ser beneficioso para las personas. Entonces, ¿qué significa eso? Va a haber un alto compromiso. Por otro lado, mira, nos vamos a ir hacia abajo y si tenemos y nos mantenemos pasivos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ya voy a desatender, voy a hacer lo mínimo, ¿ya? Pero por otro lado también puedo persistir y decir, sí, voy a seguir, no importa, pero estoy acá, ¿ya? Un compromiso para abordar la problemática y poder resolverlo, ¿ya? Entonces aquí también es importante poder leerlo, se puede leer de diferentes perspectivas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de al lado para el otro lado, ¿ya? Está, digamos, las maneras de poder abordar el conflicto. Dice, habla de estas cuatro, cuatro formas de hacerlo, ¿ya? Tenemos otras técnicas de resolución de conflictos, por ejemplo, está la facilitación, donde se usa habitualmente en las personas que se ven involucrados en varias partes. Ya uno, cuando tiene una técnica de poder solucionar el conflicto, tiene que seguir estos pasitos, dándose cuenta primero de que existe el conflicto y que hay personas involucradas. En el segundo punto es la mediación. Tiene que haber una persona que está en medio de las dos partes y que pueda crear un ambiente donde se pueda compartir la información y profundizar sobre el problema. Y que las personas se puedan expresar y puedan hablar libremente de los problemas. En la tercera está la indagación. ¿Qué significa eso? En juntarse con otras personas que estén involucradas, con especialistas o gente que tenga mayor entendimiento y poder analizar estos temas y poder buscar, digamos, una evaluación. En la otra parte está el arbitraje. ¿Qué significa eso? Que, como dice la palabra, árbitro, ¿ya? Se suele utilizar cuando se tiene que solucionar el problema de manera rápida entre las partes, ¿ya? Escuchamos las partes, llegamos a acuerdo y buscamos, negociamos también en la parte quinta, donde se pueda encontrar una solución que ponga fin al problema, ¿ok? Entonces, si solucionamos los conflictos, súper importante, nos ayuda a desarrollar la confianza, aprendemos a vivir en sociedad, disfrutamos de la vida, nos preparamos para vivir en paz, aprendemos formas constructivas de relacionarnos con los demás, desarrollamos la tolerancia, aprendemos a tomar decisiones y a desarrollar la creatividad. Muy importante, chiquillos y chiquillas, tener también y muy en relación a los valores, ¿ya? Si queremos mirarnos a nosotros mismos, mirar a los demás y poder resolver las problemáticas, tenemos que ver los valores, como el amor, la amistad, la bondad, la confianza, la fraternidad, la justicia, la libertad, la paz, la responsabilidad, la tolerancia. Son valores humanos. Aquí también les dejo esta diapo que está aquí, donde aparecen valores, ¿ya? Los valores son súper importantes, en el corazón está ahí, al medio, la familia. Ojo, muy importante esto. Los valores nacen de ahí y se refuerzan en las instituciones, ¿ya? La laboriosidad también es un valor importante, el trabajo, la puntualidad, construir el esfuerzo con el tiempo, la responsabilidad, cumplir con las metas, con lo que se quiera hacer o decidir, la honradez, respetar al otro, frente a situaciones, practicarlo, ser honrado, mejor, ¿cierto? Vivir con honradez que tener situaciones problemáticas. Solidaridad también, apoyar y los que más necesitan. La sinceridad también nos ayuda también a no herir a los demás. El amor, sobre todo, también muy importante como un valor. El compromiso y la identidad nacional. Y la compasión también, es ayudar a las personas que necesitan, ya sin buscar nada a cambio, ¿vale? Entonces también es importante tener en todas estas situaciones que hay, ¿ya?, de nuestro conocimiento, abordando todos los conceptos que hemos visto, los valores como parte fundamental, ¿ya? Bien, estamos
Voy a parar aquí porque ya estamos finalizando la clase. Nos pasamos un minutito, pero estamos súper bien, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, duda. La pueden hacer por escrito, chiquillos, no hay problema. ¿Ya? O la pueden decir. Estrella, todavía estás conectada. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Bueno, profesor, pero no tengo. ¿No tienes ninguna consulta? ¿Le pareció bien la clase? ¿Entendió los conceptos que hay Sí, ahí? profesor. Excelente, súper bien. ¿Ya? Entonces esto igual queda grabado. ¿Ya? Queda grabado esto y ustedes pueden tener acceso, digamos, a poder también poder repasarlo y poder mirarlo nuevamente. ¿Vale? Gracias. Ya, me despido entonces, pues, y que estén muy, muy bien, que les vaya muy bien, y espero que haya sido un buen aprendizaje en esta clase de filosofía y psicología. Y nos vemos en la próxima sesión. Que esté bien, chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.